Yo tengo el honor de presentaros a dos grandísimos profesionales que van a debatir y van a compartir, y yo creo que de aquí vamos a salir con mucho conocimiento y bueno, pues con las ideas muy claras de, bueno, pues de pequeños conceptos que nos van a ayudar en el día a día de la farmacia. Tenemos a Teresa de la Jara Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Licenciada en odontología, es máster en cirugía bucal e implantología, máster en ciencias odontológicas, especialidad en medicina oral. Desde 2019 es cirujana, titular de la sección de cirugía avanzada e implantología de la Clínica Dental Kaiser Costa Rica de Madrid. Actualmente está realizando su tesis doctoral, Vida y obra de Donado. Acompaña a un gran formulista, un gran farmacéutico, joven también, muy joven. A mí es que me encanta la gente joven y me encanta rodearme de gente joven, y cuando los veo digo, madre mía, qué poderío, qué talento tenemos y qué maravilla los pacientes contar con estos profesionales. Carlos Benavent Núñez es farmacéutico formulista, licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de licenciatura. Es doctor en farmacia por la Universidad Complutense con una calificación sobresaliente cum laude por la defensa de su tesis doctoral Desarrollo galénico de nuevas formulaciones de nistatina para uso en candidiasis oral. Grado en Derecho por la Universidad Nacional Española a Distancia y máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid. Es título propio de experto universitario en formulación de medicamentos individualizados en pacientes especiales por la Universidad San Jorge de Zaragoza. No me quiero entretener, yo estoy abrumada, me siento muy pequeña a vuestro lado y damos paso porque hay poco tiempo y hay mucha intensidad y mucha información. Así que yo les tengo que abandonar, luego habrá un turno de preguntas y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias en primer lugar al Comité Científico y Organizador por haberme invitado esta mañana para hablarles de un tema tan trascendental e importante como es la salud bucodental en el paciente oncológico. Como ya me han presentado, yo soy Teresa de la Jara Rodríguez, especialista en medicina y cirugía oral por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en odontología por la misma. Para comenzar, hablaremos de unos pequeños objetivos en los que centraremos esta presentación, esta comunicación, el material y métodos que he utilizado para poder desarrollarla, los resultados y las conclusiones con las que finalizaremos la misma. Como objetivos vamos a tener tres principales, que es entender qué es el paciente oncológico, entender la terapia que recibe y cómo afecta a su salud oral, y cómo manejar la salud oral antes, durante y después del tratamiento oncológico. Para realizar esta comunicación me he basado en las bases de datos PubMed, Medline y la Cochrane Library actualizados con un método de búsqueda desde el año 2000 hasta hoy, con las palabras clave que ahí pueden leer. Como resultados vamos a empezar a hablar sobre el tema que hoy nos trae aquí, planteando la primera pregunta. ¿Quién es el paciente oncológico? El paciente oncológico es aquel que sufre o ha sufrido un tumor, es decir, no es el que está en el tratamiento solamente, sino también el que acaba de terminarlo, porque las consecuencias de muchos de los fármacos que utilizan quedan en su cuerpo hasta más de 5 o 10 años con repercusiones para el odontólogo y su salud oral. ¿Qué necesita? El paciente oncológico necesita un tratamiento multidisciplinar. Yo creo que en esto todos sabemos que no solo necesita el apoyo de su familia, de los psicólogos, de los farmacéuticos que estáis al pie de la dispensación de todo lo que necesitan, de sus dudas, de su dolor, necesitan el tratamiento del médico, necesitan tratamiento fisioterapéutico. Es un tratamiento muy grande el que requieren. Actualmente la terapia del cáncer ha avanzado muchísimo. Lo que está en vogue a día de hoy es la terapia multimodal. La terapia multimodal combina diferentes técnicas, que ahora vamos a ver, diferentes terapias, que no están exentas de efectos secundarios bastante importantes a nivel oral. Afectan a sus funciones básicas, con lo cual el deterioro de su salud es importante. Las complicaciones pueden ser inmediatas
o a largo plazo, como ya habíamos comentado anteriormente, y pueden ser reversibles o irreversibles. Ahora hablaremos de ellas ampliamente. Y su gravedad dependerá de la dosis del tratamiento y de la combinación de tratamientos que el paciente reciba. Entre todas las terapias que recibe el paciente en la terapia multimodal tenemos radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y bifosfonatos. Ahora hablaremos de esos dos últimos en la siguiente diapositiva. Unas pinceladas muy rápidas. La radioterapia la recibirán 6 de cada 10 pacientes oncológicos, una gran cantidad de pacientes, con lo que tendrán muchas repercusiones en su salud oral importantes. Las dos más importantes, concretamente la serostomía y la mucositis. Desarrollaremos a continuación en qué se basan, qué consecuencias tienen para el paciente y cómo tratarlas. Hay dos tipos de radioterapia actualmente. La braquiterapia, donde la radiación se coloca dentro de una cavidad o tumor, que nos afecta ampliamente a los odontólogos porque muchas veces se tratan así los tumores de cabeza y cuello. Los tumores de cabeza y cuello, por supuesto, que para nosotros tienen gran trascendencia, no solo por las grandes atrofias que luego les causan y el trabajo que después tenemos que hacer para poder rehabilitarles. Y luego tenemos la radiación externa de intensidad modulada, que ahora mismo está muy al día y que ha disminuido bastante la radiación que los pacientes reciben y, por tanto, las consecuencias en su salud oral. Hablaremos de esto enseguida. La quimioterapia, que tiene enormes efectos sobre la mucosa oral por la alta tasa de renovación tisular que estos tejidos tienen, la microflora compleja que tenemos en nuestra mucosa oral y el trauma sobre los tejidos orales en la masticación, la fonación, por las prótesis que llevan. Los citotóxicos que están más asociados a las mucositis son los que tienen a continuación, que ustedes conocen perfectamente, no me detendré a hablar de ellos, se utilizan ampliamente en la terapia quimioterápica. La terapia dirigida, recientemente, es la terapia que más se está utilizando. Son fármacos que actúan frente a los genes o proteínas que tienen las células cancerosas para evitar su diseminación y crecimiento. También tienen gran trascendencia en la repercusión de la salud oral de nuestros pacientes, creando hasta un 40% de mucositis en todos los que lo reciben. La inmunoterapia, que también busca estimular las defensas del paciente para luchar contra el cáncer. Algunos de la terapia, de la inmunoterapia más importantes que se utilizan los tenemos aquí y que tienen también grandes consecuencias, como veremos ahora, porque están también muy unidos a la terapia de bifosfonatos, que para nosotros es trascendental. En este punto me detendré un poquito más adelante con el tema de la osteoradionecrosis, una de las complicaciones más graves que producen los bifosfonatos en el ámbito odontológico. Vamos a hablar ya de las principales toxicidades que causan estos medicamentos, estas terapias, ¿no? Ya tenemos en nuestra mente las terapias que utilizan. Ahora vamos a ver qué es lo que causan. Fundamentalmente la mucositis es la protagonista de todas las toxicidades que causan los quimioterápicos. En este caso es un efecto secundario muy limitante, muy doloroso, muy agresivo en el paciente y sobre todo es lo que más sufre. Se caracteriza por unas lesiones con un eritema rojo que llega hasta ulcerarse. Aquí tenemos lesiones en la lengua, normalmente atacan a epitelios no queratinizados, por lo tanto, zonas muy sensibles del paciente. El paladar blando, como ven en estas imágenes de abajo, con unas úlceras pequeñas en la úvula. Los labios, la cara ventral de la lengua. Bueno, son lesiones que les impiden hasta comer. Cuando vienen a la consulta con esta sintomatología es muy difícil poder manejarlos porque prácticamente no les podemos ni explorar. Sobre todo se da mucho en niños que reciben quimioterapia y es un problema grande. Una forma de prevenirlo, en muchos estudios a día de hoy que están buscando cómo prevenir la incidencia de la mucositis en los procesos de quimioterapia y radioterapia.
Gracias a Dios se está viendo que la clorhexidina al 0,05% utilizada de manera continuada durante el tratamiento quimioterápico baja la incidencia. Pero, por desgracia, nuestra función como odontólogos y como farmacéuticos es ayudarles a paliar las molestias que esto causa, porque es muchas veces inevitable que ocurra. ¿Qué podemos hacer, no? Aunque después lo hablaremos más tranquilamente con Carlos, algunos agentes tópicos como la lidocaína al 2%, algunos enjuagues con bicarbonato, para que la zona pues bueno, se basifique, porque el ácido de la saliva también les produce muchas molestias, y luego, desde luego, hay que mandar analgésicos que lleguen desde el paracetamol hasta opioides para poder ayudarles a que puedan comer. En algunos casos es imposible que puedan hacer su masticación, su función de comer natural, y a veces hay que colocarles una sonda para que puedan hacerlo. Estas úlceras tardan en curar entre 2 y 3 semanas, así que no se preocupen si ven que un paciente que viene y se aplica productos para intentar paliar las molestias tarda tiempo en curarlas, porque son úlceras y lesiones que tardan mucho en cicatrizar. Ahí, para pasar a esta... Xerostomía, genial. Para continuar, hablaremos del segundo protagonista de las complicaciones, las toxicidades de la terapia oncológica, la xerostomía. La xerostomía es una sensación subjetiva que tiene el paciente de que no tiene producción de saliva. Realmente los fármacos quimioterápicos producen en gran medida esta disminución en el flujo salival, y el paciente se queda con la boca muy seca. ¿Qué produce esto? Al bajar el flujo salival, comienza a haber una cascada de síntomas en el paciente, como que le cueste hablar, que le cueste deglutir, que le cueste comer, masticar, saborear los alimentos, y luego que le cueste ponerse sus propias prótesis y que sea más fácil que haga úlceras en la boca. Es una consecuencia prácticamente inmediata de la radioterapia. Algunas pues pautas que se le pueden dar en la farmacia al paciente son compuestos que lleven fundamentalmente pues carboxicelulosa, xilitol, que tomen, que hagan chicles, pastillas como caramelos de ácidos que puedan hacer que el paciente genere salivación en la zona, en la boca. Además, hay que insistirles en que tienen que hidratarse muchísimo, cuidar una dieta que no tenga picantes ni sal, y que además utilicen humidificadores nocturnos que palien un poco esa sensación con la que se despiertan, que es muy, muy brusca en las mañanas con esa xerostomía, y que de alguna manera hace que incrementen su índice de caries dental. Ahora lo vamos a ver, que es tremendo. La disfagia es otra de las complicaciones de la terapia oncológica. El paciente acude con dificultades para poder tragar, porque la quimioterapia y la radioterapia producen fibrosis en algunos de los tejidos esofágicos, y el paciente encuentra dificultad para poder realizar algo tan básico como la deglución. Va de la mano prácticamente de las siguientes toxicidades que vamos a hablar. El daño glandular, también la sialodenitis, pacientes que os llegarán con sensación de dolor en las glándulas, inflamación. Son molestias que ocurren normalmente después de la radioterapia, donde las glándulas submandibulares suelen ser las más afectadas, que se inflaman por una afectación en el parénquima glandular. Aquí no se puede hacer mucho por este daño colateral de la radioterapia, pero las molestias leves se pueden paliar con analgésicos básicos. La disgeusia, otro problema bastante grave que viene de la mano también de la xerostomía y de la mucositis. El paciente pierde la sensación de los sabores. El primero que pierde es el dulce, y después tiene problemas para detectar bien los ácidos y los amargos.
contribuye mucho a que el paciente deje de tener ganas de comer y esto empeore mucho su salud porque terminan adelgazando hasta niveles caquéxicos. Hay que ayudarles con complementos vitamínicos para completar su salud nutritiva y ayudarles a entender que es un efecto que pasará, es reversible totalmente y suele terminar entre los 60 a 120 días después de la última dosis de quimioterapia. Gracias a Dios no es algo que quede permanente. La caries y la hipersensibilidad dental. Gran trascendencia tiene todo el trabajo que hacéis desde la farmacia con el paciente oncológico. ¿Por qué? Porque los cepillos, los productos buenos de farmacia son los que previenen bien el índice de cariogénesis del paciente. Hay que ayudarle a que la boca esté humectada, hidratada, pero que además utilice buenos materiales, que tengan mucho flúor, que hagan enjuagues con flúor, que se cepillen con cepillos normalizados, que sean buenos, no de supermercado, como les digo yo muchas veces a los pacientes que están con esta situación, porque hacen caries rampantes muy agresivas, que progresan además a velocidades que no se pueden imaginar. Son caries que aparecen en el tercio cervical, en la parte que se junta más con la encía, y además decapitan el diente de forma arrasadora. Entonces es muy importante el insistir en su higiene oral, muy importante, con buenos materiales. Es un efecto muy típico de la radioterapia, por desgracia, muy típico. Daños en el periodonto, pues bueno, igual que hace daños en el diente, esa disminución del flujo salival y por tanto de la autoclisis natural de la boca, el periodonto también se ve afectado y se pierde hueso en el intersticio. Hay que insistir en la limpieza, hay que insistir en la higiene, hay que insistir en la hidratación, hay que insistir en evitar la serostomía al máximo posible. El trismo es otra de las toxicidades de los radioterápicos y quimioterápicos. Es poco común, gracias a Dios, pero produce en algunos pacientes un trismo, una incapacidad para poder abrir la boca más de 35 milímetros. Fíjense lo que es eso para poder incluso hacer funciones tan básicas como comer. Se produce normalmente por una fibrosis de la articulación temporomandibular y de los músculos que lo rodean. Para esto estaría bien utilizar terapias ortopédicas en las que el paciente abra, cierre, que utilice su musculatura para que no se atrofie, no se fibrose en gran medida. Por eso cuando les acudan con un dolor en esta zona, incapacidad, un comienzo de incapacidad en la apertura bucal, es bueno que les ayuden aconsejen a abrir la boca, ejercitar su musculatura y a lo mejor acudir a un fisioterapeuta para poder mejorar estas condiciones. Como punto prácticamente último sobre las complicaciones del tratamiento oncológico están las infecciones. El virus herpes, la candidiasis, infecciones bacterianas. Bueno, el virus herpes es horrible para los pacientes oncológicos. Se da en una altísima tasa de pacientes oncológicos. Los epitelios del paciente oncológico están dañados, ya bien sea por la mucositis, por la citotoxicidad de los quimioterápicos, y es fácil que el virus herpes simple normalmente sea el que ataque ante esa inmunosupresión, ante esa debilidad en la cavidad oral. Es bueno, tratarlo con agentes tópicos como el aciclovir. Lo que pasa que a nivel oral es complicado si no es solo en zona de labios. Claro, una hora base que lleve un aciclovir creo que no existen, a no ser que me puedan corregir, pero es complicado. Paliar más que nada estas úlceras terribles que se producen, úlceras muy pequeñas y muy dolorosas a lo largo de la lengua, del paladar, de los rebordes vestibulares. Se sufre muchísimo. La candidiasis oral, ya veremos su tratamiento ahora mismo, pero vamos, con nistatina, preparados con nistatina en hora base, para que el paciente se enjuague durante 4 veces al día, durante 1 minuto, y muchas veces, como son candidiasis orofaringeas, que también están con reservorio infeccioso en la garganta, traguen el medicamento, el enjuague preparado. Ya hablará de esto Carlos un poquito más adelante. La neurotoxicidad, que se produce en muchísimos de los pacientes con quimioterapia. Normalmente se les quedan las manos, los pies dormidos, pero además hay neurotoxicidad oral. Normalmente la vincristina y la vinblastina
produce muchísima. Está descrita la gran relación que existe. Remite normalmente al cesar el tratamiento, con lo cual es totalmente reversible, pero produce dolores muy profundos mandibulares. El paciente viene y piensa que tiene una lesión y no hay nada, es un dolor neurotóxico. El sangrado, pues bueno, el de las encías es habitual, pero encima este paciente está supeditado a una mielosupresión, tiene a veces trombocitopenias, sangran el doble. Entonces acudirán a la farmacia con miedo porque tienen sangrados abundantes en muchas zonas. Para nosotros, para los odontólogos, el Ancefibrin es nuestra salvación siempre como hemostático en este tipo de pacientes. Pero mucoadherentes como los cianocrilatos, vasoconstrictores como la epinefrina atópica también pueden ser algunos coadyuvantes importantes para poder paliar estos sangrados, que a veces pueden ser graves, y hay que avisar a las familias de que si se producen en sábana deben acudir a un centro de urgencias. Y la osteonecrosis es lo último en lo que me detengo, más importante, porque para mí es lo que más trascendencia tiene. Les pido desde aquí, por favor, que si sus pacientes, los que acuden a su farmacia, toman bifosfonatos, a veces a su médico se le olvida explicarles la trascendencia que tiene a nivel oral, que lo avisen siempre a su dentista. A veces son fármacos que se ponen de forma inyectada, vía parenteral, y se ponen cada mes o cada 15 días, y no creen que sea una terapia farmacológica. Entonces, cuando les haces la anamnesis, no te lo dicen. Es importante explicarles que siempre tienen que avisar a su dentista de que lo están tomando. ¿Por qué? Porque las repercusiones son gravísimas. Hay 5 estadios de osteonecrosis. El 5º puede llegar a la muerte del paciente solamente por haber hecho una extracción. Tiene muchísima repercusión para nosotros. Un paciente con bifosfonatos tiene el recambio, el metabolismo óseo ralentizado. Cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico, aquí les traigo un caso que atendimos en la Universidad Complutense de Madrid, de una paciente que después, por desgracia, pues tuvo una sepsis generalizada y falleció. Tenía un secuestro óseo de una extracción que le habían realizado en una clínica privada, y este secuestro óseo, como pueden ver aquí, no cerraba, terminó siendo una osteonecrosis de la hemimandíbula derecha total, que acabó con una sepsis en la paciente. Para que vean la trascendencia que tiene el que los pacientes sepan que si toman bifosfonatos deben avisarlo siempre. El denosumab, que no pertenece a la familia de los bifosfonatos, también tiene estos efectos. Acaba de, hace 5 años, alertarse la Agencia de Medicamentos Europea de su potencial efecto en la osteoradionecrosis de los maxilares. También la radioterapia de cabeza y cuello tiene trascendencia grave. Si el paciente ha recibido radioterapia de cabeza y cuello, no debe realizarse procedimientos odontológicos entre 2 y 5 años que convengan la extracción y los implantes dentales. Muy peligroso. Puede producir este tipo de alteraciones porque el metabolismo óseo está destrozado. El manejo del paciente, que ahora nos lo va a contar Carlos, pues bueno, básicamente está en paliar, en hablarle al paciente de la importancia de que antes tiene que hacerse sus revisiones, tiene que cuidarse, tiene que quitarse todas las muelas que puedan estar mal, hacer las extracciones previas a la terapia oncológica. Durante el tratamiento debe cuidar muchísimo su hidratación, su nutrición, sus cuidados de farmacia con pues higiene dental excelente, cepillado lingual, cepillado interdental. Por favor, el cepillado lingual, aunque no lo parezca, es fundamental para evitar el reservorio bacteriano y fúngico que queda en su boca. Y después del tratamiento, recuperar con nosotros otra vez todos los cuidados que sean pertinentes, volver a los tratamientos de extracciones cuando hayan pasado los periodos adecuados después de haber tomado bifosfonatos, que son entre 1 año y 2 años, y radioterapia. Y los implantes dentales también deben posponerse al menos 12 meses, ya que hay una gran cantidad de estudios que habla de los pacientes oncológicos que reciben terapia con implantes antes de los 6 meses de recuperación, con fracasos amplios. Muchísimas gracias por su atención y nada, ha sido un placer poder dirigirme a ustedes. Gracias. No. Venga, gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa, por esta revisión fisiopatológica tan interesante. En primer lugar, quiero agradecer a toda la organización de Infarma por haberme permitido estar con vosotros este ratito en esta mesa redonda, compartiendo mi día a día en la farmacia.
No voy a extenderme en presentaciones, ya lo ha hecho Rosalía, decía que estaba abrumada, abrumado estoy yo, pero bueno, voy a tratar de explicaros cómo abordo el problema de la patología bucodental en el paciente oncológico desde el mostrador de la farmacia. Fijaos, ¿qué os inspira esta sonrisa? A mí me inspira confianza, me inspira simpatía, alegría, cercanía, ilusión. Y como no puede ser otra forma, vemos que es una boca cuidada, un correcto cuidado bucodental. Son estas dos acepciones de la palabra sonrisa las que debemos buscar siempre en la farmacia desde el mostrador para todos nuestros pacientes, pero con mayor importancia para los pacientes oncológicos. Mirad qué potencia tiene esta foto. Una paciente de cáncer, probablemente en los estadios más duros, más complicados de la enfermedad, que está tranquila, está relajada, sonriendo, se siente acompañada. Estos son valores que tenemos que buscar para lograr que esa sonrisa, junto a los cuidados bucodentales que ahora os explicaré, continúen. Hay 3 aspectos farmacéuticos muy nuestros que yo incluyo en el abordaje de estos pacientes. El primero de ellos es la prevención, el cribado y la detección. Fijaros, en la farmacia somos los primeros agentes sanitarios que estamos en contacto con los pacientes. Entonces, somos capaces de detectar muchas veces que hay sintomatología rara, que no es normal. No dudemos en derivar a estos pacientes, que tenemos que poner nombres y apellidos y que estoy seguro que todos vosotros lo podéis hacer, María, Pedro, Luis, en derivarle al médico a que le haga las pruebas pertinentes. Yo hace poco detecté un cáncer colorectal en la farmacia. Pues era una paciente que llevaba mucho tiempo con problemas de gastroenteritis, diarreas, alternancias con estreñimiento, y después de probar probióticos, distintos tratamientos a nivel del profesional de atención primaria, finalmente lo hemos detectado a tiempo y está respondiendo favorablemente. Pero no solo la detección y el cribado, sino la prevención. ¿Esto se ha ido? A ver. La prevención también es muy importante. Igual, debemos hacerlo antes de la aparición de estos tumores. Aquí están los códigos de la Agencia Española contra el Cáncer. Son pautas muy sencillas de aplicación a toda la población y que nos puede garantizar o promover la no aparición del cáncer. Y si hablamos de higiene bucal, lo más importante es que haya una intercomunicación con el profesional de odontología, con el dentista de cabecera. ¿Por qué? Porque antes del tratamiento de los pacientes oncológicos es muy importante, como nos ha explicado Teresa, que exista una revisión global y completa de todo el estado tanto de las piezas bucales como de la mucosa, detectando si hay caries, si hay fracturas, si hay mellas, porque cualquier problema va a perjudicar mucho el estado de la calidad de vida cuando empiece con los tratamientos agresivos. Igualmente, vamos a pensar, los pacientes oncológicos van a ser personas de edad, que muy probablemente utilicen prótesis dentales. Las prótesis hay que ajustarlas correctamente. Cualquier fricción de una prótesis mal ajustada va a desembocar en lesiones, va a desembocar en llagas, que como ya hemos visto con Teresa de la Jara, puede causarle un verdadero problema, un verdadero trastorno de salud. Y a nivel de higiene bucal, a ver, porque esto... A nivel de higiene bucal, las pautas de higiene igual, extendibles a toda la población. Nos lo ha recalcado, importantísimo la elección del cepillo de calidad y con una dureza de cerdas adecuada para la patología que queremos tratar. La técnica de cepillado. ¿Se cepillan bien nuestros pacientes los dientes? ¿Saben cómo hacerlo? Hay que recordarles, dividiendo en 4 cuadrantes la cavidad bucal, 30 segundos en cada cuadrante, con una inclinación, un ángulo de unos 45 segundos y sin que ejerzan demasiada presión para no provocar llagas o no provocar lesiones en la encía. La importancia de la limpieza interdental, bien con cepillos interproximales o con la seda o el hilo dental. Lo que va a favorecer es la eliminación del sarro y la placa acumulada. Pensad que con el cepillado solo llegamos a un 60% de eliminación de placa. Queda más de un 40%, aproximadamente un 40% acumulado entre los dientes. Muy importante para un correcto estado de la cavidad bucal. La elección del colutorio y el dentífrico. Debemos ser capaces de distinguir activos dependiendo de cuál es la necesidad y cuál es la patología que presentan nuestros pacientes.
La gran olvidada, la limpieza lingual. Ya lo ha explicado Teresa, no voy a insistir más. La lengua es un músculo fantástico, nos permite comunicarnos, nos permite hablar, nos permite entendernos, pero se nos olvida limpiar. Así que, por favor, recomendad el limpiador lingual. Y la frecuencia de utilización, de uso, del cepillado y aplicación de estas técnicas, que al menos debe hacerse 2 veces al día, y lo ideal es hacerlo después de cada comida. ¿Qué podemos hacer más en la farmacia? Probióticos. ¿Vale? Aquí os traigo una foto del Lactobacillus salivarius, probiótico que ha demostrado eficacia en el mantenimiento de toda la mucosa oral y todo el equilibrio presente a nivel de microbiota en la cavidad. Muy importante a la hora de prevenir infecciones, para evitar que haya un desarrollo de candidiasis orofaringeas, para evitar que haya complicaciones e infecciones cuando empiece con los tratamientos agresivos. El segundo de los aspectos es el acompañamiento al paciente y la atención farmacéutica. Actividades muy nuestras, que desde el mostrador estoy convencido que todos lo hacemos. Pero fijaros, no solo es una actividad nuestra, sino que es una demanda de los pacientes oncológicos. Este titular viene de las jornadas Oncofarma de hace 2 años. Los pacientes de cáncer nos piden a los farmacéuticos empatía, escucha activa y comprensión. Muchas veces, y todos lo sabéis, somos psicólogos, somos sus psicólogos de cabecera y tenemos que actuar así tanto con ellos como con sus familiares. El familiar hay que cuidarle a este nivel. Tenemos que hacer un acompañamiento importante. Y, cómo no, la atención farmacéutica. Este es un estudio, os traigo dos tablitas de un estudio que se ha hecho aquí en Madrid, en el que se ha visto que en los pacientes oncológicos hay muchas causas del incumplimiento terapéutico. Olvido de toma de dosis o debido a las reacciones adversas, prefieren dejar de tomar. Es importantísimo que en la farmacia seamos encargados de hacerles comprender la importancia de una correcta toma de su medicación. ¿Por qué? Se ha demostrado en este estudio que es capaz de reducir la aparición de síntomas graves derivados de la medicación. Y es normal, daros cuenta que no solo las terapias agresivas, sino toda la medicación añadida, antieméticos, pueden llevar analgésicos, pueden tener antidiarreicos, van a llevar una serie de problemas asociados que generalmente les producen unas patologías importantes. Patologías bucodentales, como es, ya nos ha explicado, la serostomía. Las pautas higiénico-dietéticas son muy sencillas. Pensemos, necesitamos darles agua, frutas, verduras y agua, y eliminar agentes irritantes. En cuanto a activos en los colutorios y los dentífricos, descartemos los irritantes, no alcohol en la serostomía, por favor, en el excipiente de colutorio y dentífrico. Y busquemos sustancias humectantes, busquemos xilitol, alantoína, betaína, cómo no los sialogogos, que aumenten la capacidad de producción de saliva. Sabéis que existen salivas artificiales. No suelen gustar mucho porque tienen un efecto muy rápido y dejan una sensación extraña en la boca. Entonces sí que podemos recurrir al ácido málico, explicado, chicles, caramelos, goma de mascar, para que aumente la secreción salivar de estos pacientes. Si pensamos en la mucositis, deberes de atención farmacéutica, de nuevo, la recomendación sanitaria. Fijaros que aquí pongo en prohibición las frutas y las verduras, lo que sería un poco incongruente. Vale, podemos pensar que el contenido en vitaminas y minerales de estos 2 tipos de alimentos sí que es beneficioso, pero al ser crudas muchas veces se generan aristas y en los estados más violentos de la mucositis van a producirse clavado en las encías y en la mucosa oral, causando un gran dolor. Recurriremos a la recomendación de alimentos semisólidos y triturados, de alto contenido proteico y, muy importante, la protección y la hidratación labial. Va a ser la parte externa, es la frontera con el exterior de la boca. Entonces, pueden resecarse mucho, pueden aparecer grietas, llagas. Seleccionemos y recomendemos un buen labial, un buen protector a estos pacientes. La elección del cepillo lo más suave posible, y siempre vamos a buscar activos que tengan un efecto sinérgico con esta mucositis. Antisépticos como la clorexidina o la benzidamina. Benzidamina que además también se utiliza con un efecto preventivo antes de la mucositis. Un enjuague al 0,2% durante 3 minutos es capaz de prevenir la aparición de mucositis en estos pacientes. Exactamente igual que la crioterapia oral. Crioterapia, ¿qué es lo que veis? Es masticar hielo, introducir fragmentos de hielo en la cavidad bucal durante 30 minutos antes de la aplicación de tratamientos de 5-fluoruracilo. Ha demostrado eficacia a la hora de prevenir la aparición de mucositis. Bien, el tercero de los pasos, y es debido a mi experiencia y a mi
de venir en la farmacia es la formulación magistral. Yo lo considero una pieza clave. Nos permite varias cosas. Lo primero, nos permite realizar un tratamiento individualizado para un paciente. Y aquí es donde yo cambié el paradigma. Pasé de decir, tengo que hacer una fórmula, a decir, no, voy a hacer la fórmula de Juan, voy a hacer la fórmula de Carmen, voy a hacer la fórmula de Rosa, que además la necesitan para mejorar su calidad de vida. Creo que esto es un concepto importante y con que os salgáis de aquí con esta idea me voy contento. Formulación magistral puede ayudar muchísimo a nuestros pacientes, porque además nos permite hacer frente a desabastecimientos, nos permite hacer frente a problemas derivados como la disfagia, los problemas de deglución. No pueden tragar cápsulas muchas veces, se lo podemos preparar en una suspensión que le facilite la aplicación de otros tratamientos. Y además, en caso de aparición de alergias e intolerancias, también tenemos una herramienta muy útil y muy práctica. Además, la elección de excipientes nos permite jugar en caso de que, por ejemplo, hablábamos antes de que la saliva artificial les causaba cierta sensación extraña, podemos añadir un saborizante específico a nuestra saliva artificial y así adecuarla más con mayor eficacia a nuestros pacientes. Y el último aspecto es fundamental. Necesitamos que exista una intercomunicación profesional. ¿Por qué? Para la formulación magistral, como todos sabéis, se necesita prescripción. Entonces, si logramos hablar con el odontólogo de cabecera, si logramos hablar con los profesionales de atención primaria, se puede lograr un efecto global, un efecto sinérgico que atienda todas las necesidades del paciente con la formulación magistral. Entonces, vamos a salir de la farmacia a llevarles esta herramienta, porque muchas veces Teresa sí que la conocía y ha sido la verdad una sorpresa y una ilusión ver que hay profesionales de odontología que lo hacen, pero la gran mayoría de pacientes no lo hacen, de profesionales externos a la farmacia, no lo hacen por desconocimiento. Entonces, es un factor fundamental que nos va a permitir un éxito terapéutico en los pacientes. Pues bien, ¿qué podemos hacer en la serostomía? Existe en el formulario nacional un preparado de saliva artificial que podemos variar según las necesidades del paciente, como os lo hemos dicho. Y fijaros, muy interesante la pilocarpina. Una pilocarpina que es un medicamento que es un principio activo, tiene un intervalo terapéutico muy corto y que produce muchos efectos secundarios, pero lo podemos dosificar en gotas para que le sea más fácil reduciendo esos problemas añadidos a la administración del medicamento. Si nos centramos en la mucositis, la lidocaína viscosa, aquellos que formuláis, seguro que la conocéis. Es un gel y además a mí me gusta mucho probar no en mí, pero sí que aplicarlo directamente. Tiene un poder anestésico brutal, la lidocaína al 2%. Os invito que si alguna vez en el laboratorio hacéis alguna, del residuo que os quede antes del lavado, aplicaros un poquito en la mano. Esa sensación de adormecimiento es inmediata. Pero es más, es que esta lidocaína la podemos potenciar. Podemos añadirles agentes antisépticos como la clorexidina. Le podemos añadir nistatina para hacer frente a las infecciones fúngicas o la aparición del muguet. Y si queremos un efecto duradero y localizado, nos iremos a un excipiente adhesivo oral, el famoso Orabase, el famoso Orafix, que nos permite conjugar 3 grandes grupos de medicamentos: corticoides, antifúngicos y anestésicos. Y encima lo podemos combinar, introduciéndolos en la misma base, en el mismo excipiente. Muy importante hacer una correcta atención farmacéutica con los excipientes adhesivos. No sé si lo habéis manejado, si los conocéis. ¿No? ¿Estáis tímidos? Bueno, es un excipiente que debido a los gelificantes es arenoso. Es arenoso al contacto con la mano, en seco. Cuando se introduce en la cavidad bucal o en contacto con agua, forma un gel homogéneo y muy estructurado y que es capaz de permanecer tiempo en la cavidad bucal. Si esto no se lo explicamos al paciente, nos van a traer la fórmula y decir esto está mal hecho. Entonces es importante conocer, incluso si no elaboráis. Ayer hubo una charla muy interesante sobre formulación para los que no formulan. Es importante conocer estas peculiaridades para poder hacer un correcto seguimiento de estos pacientes. Decíamos que se pueden adaptar excipientes para hacer una toma más fácil. Fijaros, hay un desarrollo de piruletas con una base de sorbitol. Podemos hacer. Todos pensamos en el antiguo Aftasone, que se lo dábamos a los niños para tratar con corticoide. Más fácil y más... podemos dar saborizantes para que les sea más agradable, que pensemos que tienen una irritación muy grande y un dolor muy intenso. Yo hice un trabajo de fin de máster en el que hice unas gominolas de nistatina. El micostatín
preguntáselo a los pacientes que lo utilicen, sabe a rayos. Sabe a rayos y además hay que tirarlo a los 7 días de apertura. Si hacemos este tipo de excipientes, si lo aplicamos de una forma más fácil, les va a resultar también menos molesto en el tratamiento de sus problemas. Aquí os dejo una curiosidad, que es la melatonina. Se está desarrollando por la Universidad de Granada un gel adhesivo oral con melatonina debido a su poder antioxidante, que es capaz de revertir mucositis graves. Aquí os digo, este no es ese gel, ese es una radiodermitis, pero sirve para ver las posibilidades de la formulación y de la investigación en formulación para el tratamiento de nuestros pacientes. Y además también podemos colaborar con farmacia hospitalaria. Este es un cóctel antimucositis que preparan en hospital, que lo preparan en la farmacia hospitalaria y que nos lleva antibióticos, anestésicos, corticoides, antifúngicos y un masificante. Potentísimo. Pues vamos a resolverles, vamos a ayudar a que no tengan que ir al hospital a por ello si se lo podemos preparar desde la farmacia. Y después del tratamiento agresivo, ¿qué nos queda? Bien sabéis, hay mucha gente que lleva letrozol, lleva anastrozol, tansulosinas, bifosfonatos. Estos no es paciente oncológico en las fases más agresivas, pero tenemos que seguir atendiéndoles, tenemos que seguir cuidándoles, ya que estos medicamentos, por ejemplo, que os traigo aquí, tienen una reacción adversa marcada a producción de sequedad de boca y que puede desembocar en una serostomía. Estad con los oídos bien atentos a problemas de deglución, molestias al hablar, como nos ha explicado Teresa, que nos van a permitir detectar este tipo de problemas asociados. Unas conclusiones muy rápidas para terminar, que es la importancia de la higiene bucal en la prevención de la aparición de patología bucodental en los pacientes oncológicos, que el paciente oncológico demanda a la farmacia empatía, acompañamiento y una escucha activa para lograr un mayor éxito terapéutico tanto antes, durante y después del tratamiento de las terapias agresivas. Las patologías más frecuentes, Teresa, hemos visto varias, pero en la farmacia vamos a encontrar más serostomía, mucositis y complicaciones como infecciones. Me gustaría que salieseis con la idea que la formulación magistral es una herramienta útil, práctica y necesaria para el abordaje de este tipo de pacientes y que necesitamos una comunicación interprofesional, tanto con los odontólogos como con otros profesionales de atención primaria, para poder obtener una sinergia y un efecto global en el tratamiento de estas patologías. Hemos empezado con una sonrisa, terminemos con ella. Os invito a que busquéis esta sonrisa en vuestros pacientes porque ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Y aunque en ocasiones sea difícil de ver, la farmacia tenemos que ser capaces de transmitirla. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta ahora, tanto para Teresa como para mí, pues encantado de poder resolveros.